Alumnos, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a desarrollar la teoría de lo que son procedimientos generales en el manejo del paciente crítico. Básicamente vamos a ver 4 procedimientos. El procedimiento de colocación de sonda nasogástrica, de sonda vesical o Foley, la colocación de una vía periférica endovenosa y la realización de una maniobra cuando hay una situación de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? Que es la maniobra de Hemlich. Muy bien, vamos a empezar con la presentación. Bueno, rápidamente empezaremos con lo que es inserción del acceso venoso periférico, ¿no? Un procedimiento bastante rutinario en la práctica de la medicina. Usualmente lo hace el personal de licenciados de enfermería, pero también en algunas ocasiones, sobre todo para cuando ustedes van a estar ya trabajando en el SERUM, van a tener muchas veces que hacerlo ustedes mismos, ¿no? Entonces es importante adquirir esta destreza, ¿no? Muy bien. Entonces un catéter venoso periférico es un tubo delgado flexible que se inserta en una vena periférica, ¿no? No está compartiendo pantalla. Perdón, disculpe. Gracias. ¿Ahora ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Muy bien, entonces empezamos con el primer procedimiento, que es la inserción del catéter venoso periférico, ¿no? Este es un procedimiento que vamos a necesitarlo bastante en la práctica diaria de la medicina. Como les decía, usualmente lo hace el personal de enfermería, pero es importante tener esa destreza porque cuando tengan que hacer su servicio social o trabajar en un lugar que no tengan la posibilidad del apoyo del personal de enfermería, tendrían pues que hacer ustedes mismos. Eso es importante tener esa destreza. Muy bien, empezaremos con una definición rápida, ¿no? Un catéter venoso periférico es un tubo delgado flexible que se inserta en una vena periférica. Normalmente se puede insertar en la parte inferior del brazo, en la parte posterior de la mano, ¿no? O sea, en las venas, en la flexura, en el antebrazo o en el dorso de la mano. A través de ella podemos administrar líquidos, transfusión de sangre, quimioterapia o cualquier tipo de tratamiento endovenoso. Cuando se indica la colocación de un acceso venoso periférico, se indica para la administración de medicamentos, para fluidoterapia y también para la transfusión de sangre y otros hemoderivados. ¿No? Son las principales indicaciones para las cuales vamos a tener que aprender esta destreza. Importante tener en mente esto, ¿no? Que es importante que sepan que los catéteres periféricos tienen estandarizado el color y de acuerdo a ello tienen el diámetro de su luz y eso determina la capacidad de que pueden pasar sangre, pasar los líquidos a través de ella. Es decir, que según el diámetro, ¿no? Van a poder darnos un flujo, ¿no? Un volumen en una unidad de tiempo, por decir. Por ejemplo, el catéter que tal vez más se usa en nosotros usamos es los números 18 y 20. Sin embargo, también hay números 22, números 16, números 14. Entonces es importante que ustedes conozcan esto, que sepan elegir apropiadamente el catéter. El catéter, tenemos desde el catéter, por ejemplo, que tiene de 14 gauge, este catéter puede pasar a través de 240 mililitros por minuto. Esto quiere decir que en 1 litro puede pasar fácilmente, en un catéter de 14 puede pasar en 4 o 5 minutos, ¿no? Sin embargo, si tenemos un catéter número 16, su flujo es de 180 mililitros por minuto, entonces 1 litro pasaría aproximadamente en promedio en unos 6 minutos, ¿no? Y así podemos irnos dando cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que viene en un shock hipovolémico, un paciente que se está desangrando o sumamente deshidratado, y le colocamos una vía periférica de un catéter de un calibre muy delgado, como por ejemplo una 24 o una 22,
nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el calibre 22, que es el color azul, da 36 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros un litro, dividimos entre 36, por lo menos esto va a tomar un poco más de media hora en poder, en el mejor de los casos, en pasar ese fluido. Si tenemos nosotros la necesidad de un paciente de reanimarlo rápidamente, porque tiene un trauma múltiple con un sangrado interno y necesita ser reanimado en forma inmediata para pasar a sala de operaciones, ¿no? Entonces necesitamos utilizar un catéter de mayor flujo, ¿no es cierto?, que nos va a permitir un mayor flujo, y estos catéteres suelen ser usualmente un número mínimo, un 18 o 16 idealmente. Son los que preferimos usar usualmente en las salas de emergencia y en las salas de cuidados intensivos, ¿no?, por la rapidez que nos va a permitir dar los fluidos. No recordar siempre las partes que tiene un catéter periférico, ¿no es cierto? Tiene una parte metálica que es el fiador o metal que nos permite introducir el catéter, y en sí el catéter, que es un plástico transparente, ¿no es cierto?, que es lo que va a quedar en la vena del paciente, ¿no? Tiene también una parte de lo que se llama el cono de conexión, y eso permite conocer los colores que tiene el cono de conexión. Es justamente lo que define el diámetro, la luz del catéter. Entonces, por ejemplo, este rosadito es color 20, ¿no es cierto? El verde es el 18, ¿no? Y así va cambiando según el color, ya está estandarizado esos colores ya, ¿no es cierto? Independientemente de la marca que sea el catéter, ¿no? Y luego tiene una cámara trasera. En esta cámara se ve el reflujo de sangre, ¿no? Flashback de sangre, que nos permite saber al que está colocando el catéter que efectivamente ha accedido a la vena, ¿no? Para que pueda continuar colocando el catéter. Muy bien. Importante, los sitios de inserción más frecuentes que utiliza son las venas del dorso de la mano, e idealmente los mejores son acá las que son en el antebrazo, ¿no? En la parte ventral, en las venas del antebrazo. Nos permite un mejor flujo, idealmente que no esté cerca de flexuras, porque el paciente a veces dobla su brazo y eso va a obstruir el flujo, ¿no es cierto? Entonces, idealmente en esta área del antebrazo, colocarlas, ¿no? Para tener un mejor flujo ya sea de sangre, derivados o fluidos. Muy bien. Luego viene la parte, hemos desglosado esto para que puedan revisarlo con más tranquilidad, el paso a paso cómo es el procedimiento, ¿no? Lo importante es ya colocarla a una extremidad en una posición dependiente, que eso permite que se incurgiten las venas, ¿no es cierto? Se aplica el torniquete unos 10 a 15 centímetros por encima de la zona donde vamos a hacer la venopunción, ¿no? Nosotros hemos elegido, por ejemplo, no sé, la vena dorsal o en el antebrazo, y en el área que nosotros hemos visto que tiene mejor visualización, ahí 15 minutos por encima aplicamos el torniquete, ¿no? Podemos masajear un poquito la vena en la zona donde vamos a colocar el catéter. Se pide al paciente para que pueda abrir y cierre el puño, y eso permite ingurgitar las venas, ¿no es cierto? Ponerse guantes limpios, limpiar el sitio donde vamos a acceder. Muy importante esto, la parte de la bioseguridad, la limpieza, porque recuerden que la infección del sitio de inserción del catéter es una complicación que se ve cuando no se guardan estas respectivas medidas de limpieza y de bioseguridad, ¿no es cierto? Hay que limpiar el sitio con un antiséptico tópico, dejar que seque, y usamos la mano no dominante para tensar suavemente la piel debajo del sitio de entrada, para dar estabilidad a donde vamos a punzar con nuestro catéter para entrar a la vena periférica que queremos acceder, ¿no? Hay que sujetar el catéter en su parte trasera, en su parte transparente, es decir, de la cámara visual del reflujo, no del cono de color, no sé, sino de la parte de la cámara. Ahí esa parte se sujeta el catéter para colocarlo, ¿no? Introducir el catéter siempre con el bisel hacia arriba, más o menos unos 5 o 6 milímetros antes de la entrada de la vena. Si hemos visualizado una vena, no directamente sobre la vena, sino unos 5 o 6 milímetros antes para poder avanzar, ¿no? Muy bien. Luego de la vena en una de 25 a 15 a 25 grados, ¿no? Ya cuando uno vea en la cámara el reflujo de la sanguíneo, ¿no es cierto?, en la cámara del catéter, ya se baja el ángulo de inclinación casi paralelo a la piel, y se avanza medio, 1 centímetro, ¿no?, para poder asegurar el emplazamiento que está realmente en la vena, ¿no? Entonces, mejor acá, como vemos acá, por ejemplo, está realizando la limpieza, ¿no? Ya, y pueden ver acá, ¿no es cierto?, una distancia, más o menos 10-15 metros, la colocación de la ligadura, como habíamos visto en la parte de la descripción, ¿no es cierto? Y más o menos va a acceder en esta vena del dorso de la mano. Muy bien.
Acá, como ven, no está por encima de la vena, sino unos 5 o 6 milímetros antes del punto donde quiere acceder a la vena, ¿no es cierto? Muy bien. Vemos acá cómo está accediendo a la vena, ¿no? Tanto acá el antebrazo, el dorso de la mano. Muy bien. Una vez que ya se ha accedido a la vena, ¿no? Hay que sujetar con firmeza el catéter, retirar medio centímetro solamente la aguja, ¿no? Si hay reflujo, quiere decir que está uno dentro de la vena. Y hay que soltar el torniquete antes de retirar la aguja. Se avanza el catéter deslizando el cono sobre la aguja, ¿no es cierto? Porque va a sacar la aguja metálica, el fiador que se llama, y va a quedar sobre el catéter. Entonces se avanza sobre el catéter. A veces cuando se avanza con toda, o sea, ya se accedió a la vena y se avanza con toda la aguja, a veces puede inclusive uno transfixiar y puede devorar y echar a perder esa vena que ha accedido, ¿no es cierto? Entonces solamente si avanza el catéter sí se puede amoldar a la vena, pero no la aguja, no, la aguja la va a transfixiar y la va a romper, ¿no? Entonces hay que ejercer una presión sobre la vena proximal al catéter. ¿Para qué? Para bloquear la salida del catéter. Muchas veces hemos visto que cuando no se hace eso apropiadamente, uno saca la aguja y comienza a chisguetear sangre, ¿no? Por la presión que tiene, sobre todo si también apropiadamente no ha sacado el torniquete, ¿no? Entonces hay que ejercer una presión en la zona proximal al catéter para poder bloquear la salida de la sangre, ¿no es cierto? Se retira con cuidado la aguja y se conecta a la venoclisis con el catéter. Se inicia una infusión lentamente y se comprueba que hay un adecuado flujo, ¿no es cierto? Se comprueba que la vía está permeable, hay un buen flujo, se prueba también de que no haya una extravasación, que no comience a hincharse la zona de inserción, porque muchas veces cuando está fuera de la vena comienza a hincharse y uno se da cuenta pues que ha sido frustra el intento de canalizar apropiadamente esa vía endovenosa, ¿no es cierto? Muy bien, que estaba el catéter con un adhesivo transparente. Es muy importante porque recordar que el adhesivo transparente nos va a permitir darnos cuenta en forma precoz signos de una probable infección, ¿no? Que pueda aparecer en el punto de entrada, ¿no? En cambio, si ponemos un esparadrapo que no es transparente, lo vamos a ver en forma más tardía, ¿no es cierto? Entonces hay que examinar la piel que rodea el lugar de la punción en busca de signos de infiltración, formación de hematomas, etcétera, ¿no es cierto? Importante también, por último, etiquetar la punción con la fecha y hora y el número del catéter. Esto permite que si el enfermero que colocó esa vía en otra guardia ya no va a estar otro tipo personal y saber más o menos cuánto tiempo tiene ese. A veces los pacientes ni se acuerdan, ¿no? Cuando les han colocado la vía, entonces es importante para un control, para cambiar esa vía, ¿no? Esa vía endovenosa. Muy bien. Acá tenemos, ¿no? Ya está, por ejemplo, está retirando la aguja y cómo está avanzando, solamente avanza el catéter, nada más, ¿no es cierto? Solamente. Si avanzara con toda aguja, entonces probablemente puede transfixiar o romper la vena, ¿no? Muy bien. Acá tenemos este es un tipo de un adhesivo transparente, ¿no? La marca más frecuente que usamos es Tegaderm, pues cuando ya prácticamente ese adhesivo ya a veces no es ni siquiera la marca Tegaderm y por costumbre decimos, no, pone su Tegaderm, ¿no? Que es un adhesivo transparente, ¿no? Muy bien. Acá podemos ver también ya, que también ha colocado acá, ¿no? El día le ha puesto el 26 de marzo de tal fecha, ¿no es cierto? Perfecto, 26 de marzo de 2020, por decir. Entonces eso permite pues, saber cuándo tiene que recambiarse cuándo se ha colocado, quién ha colocado esa vía, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué complicaciones puede verse? Como todo procedimiento en este centro de complicaciones, ¿no? Que se infiltre o se extravase lo que estamos, el fluido que estamos administrando, ¿no es cierto? Que se inflame esa vena por, como lo que se llama una flebitis, que es infección en el sitio de punción, sobre todo usualmente cuando no hemos tenido no hemos respetado las normas de limpieza, de higiene, de bioseguridad, ¿no es cierto? Entonces, la formación de hematomas eventualmente puede producirse hasta una trombosis superficial, ¿no? Son las complicaciones potenciales de una vía endovenosa. Bueno, ahora seguimos con el siguiente procedimiento, que es la inserción de sonda nasogástrica. La inserción de sonda nasogástrica, muy bien. ¿Qué es una sonda nasogástrica? Es un tubo de plástico, puede ser de hule o PVC, que se introduce a través de la nariz, ¿no? Hacia el estómago. Muy bien, ¿cuáles son las indicaciones de colocar la sonda nasogástrica? Administrar alimentos, administración de medicamentos, aspiración o drenaje de contenido gastrointestinal, ¿no? En caso de haber, por ejemplo, paciente que tiene una hemorragia digestiva o ha ingerido tóxicos y está en el tiempo apropiado,
se puede hacer un lavado gástrico con el fin de retirar los tóxicos que todavía están retenidos en el estómago, ¿no? Otra indicación, por ejemplo, sería descompresión gástrica por gas en caso de que haya un ilio postoperatorio, la aspiración de drenaje de contenido gastrointestinal en caso de los pacientes tienen, por ejemplo, una obstrucción intestinal, ¿no? Eso va a aliviar los síntomas del paciente, ¿no? Y muchos cuadros se van a resolver solamente inclusive con una sonda nasogástrica, o sobre todo obstrucciones intestinales parciales, ¿no? ¿Se escucha apropiadamente? Sí, doctor, sí, doctor, bien. Sí se escucha, doctor. Perfecto. Muy bien, ¿cuáles son las contraindicaciones, no? ¿Cuáles no se debe colocar una sonda nasogástrica? En caso de ingesta de cáusticos, ¿no? No se coloca una sonda nasogástrica. Sospecha de una ruptura esofágica, un postoperatorio reciente, ¿no? De una cirugía gastroesofágica o bucofaringia, la presencia de un divertículo de Zenker, ¿no? Algunas malformaciones congénitas, ¿no? Gente que tiene cierto grado de atresia de coános o atresia esofágica, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos la descripción de cómo se realiza el procedimiento, ¿no es cierto? Importante más o menos medir hasta dónde vamos a introducir la sonda nasogástrica. Entonces, una forma que es estandarizada es medir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta el apéndice sifoides. Más o menos todo ese tramo de sonda es lo que vamos a introducir hasta llegar al estómago, ¿no es cierto? Hay que lubricar siempre la punta de la sonda con gel de lidocaína al 2% y se introduce en una de las fosas nasales del paciente, siempre en la parte posterior, ¿no? Más o menos cuando está llegando de la punta de la sonda nasogástrica a la orofaringe y se está deslizando a la pared posterior, la punta de la sonda nasogástrica puede eventualmente provocar un poco de náuseas. Y si el paciente está despierto o alerta, se le pide pues que se tranquilice, que se hace respirar, y también para que pueda ayudar a pasar, pues se le estimula que pase saliva, ¿no? O se le da de beber un poquito de agua, a veces con un sorbetito. Con un sorbete puede beber un poco de agua y eso estimula que pueda ayudar a pasar la pared posterior de la faringe a la sonda nasogástrica. Cuando ocurre esto, una vez que ya está más allá de la faringe y entra en el esófago, ya fácilmente se desplaza, ¿no? Hacia el estómago. Una vez que llegamos al estómago, hay que fijar la sonda en su lugar, ¿no? Para evitar pues, que se mueva, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos darnos cuenta de que hemos llegado al estómago con la sonda nasogástrica? De dos cosas. O podemos utilizar con un estetoscopio, se introduce aire, 15, 20 centímetros de aire, con una jeringa, y se escucha esto bastante nítido, se escucha con un estetoscopio, o cuando también podemos aspirar con una sonda nasogástrica, a través de la sonda nasogástrica podemos usar una jeringa de líquido gástrico, ¿no es cierto? Entonces, eso nos dice que estamos en la posición que se requiere, o sea que la punta de la sonda nasogástrica está en el estómago, ¿no? Donde debe estar. ¿Qué complicaciones puede ocurrir? Puede ocurrir epistaxis, ¿no? Si no hemos evaluado bien las fosas nasales o había un poco de trauma donde hemos ingresado, ¿no? Bueno, puede eventualmente introducirse a la tráquea. Si es que como dijo el doctor Sermayer, pues el paciente está despierto, va a toser terriblemente, va a comenzar a incomodarse, pero a veces cuando el paciente tiene compromiso y conciencia, a veces puede no necesariamente observar estos síntomas y uno darse cuenta que se introdució en la tráquea, ¿no? Perforación esofágico-gástrica, sobre todo cuando hay una cirugía reciente, ruptura de varices esofágicas o paciente que ha venido con varices esofágicas que ha sangrado, pero que ha hecho coágulos, al intentar pasar la sonda, vamos a dislocar esos coágulos y vamos a recidivar, vamos a exacerbar ese sangrado de las varices esofágicas, que como conocemos, estos sangrados son bastante severos, ¿no? Bastante abundantes por varices esofágicas. Puede ocurrir broncoaspiración y eventualmente ulceración de la mucosa nasal, ¿no? O faringia, necrosis del ala nasal, ¿no? En la zona donde hemos fijado, cuando no ha habido mucha presión al fijarlo, ¿no? Muy bien. Entonces el procedimiento acá lo podemos ver ya. Está evaluando, limpiando la fosa nasal, está evaluando bien, hace la medición como hemos mencionado, ¿no es cierto? De punta de la nariz, al lóbulo de la oreja y luego hasta el apéndice sifoides, y ese tramo es lo que va a introducir, ¿no? Entonces, hay que poner un gel hidrosoluble, ¿no? El 2% en gel antes de colocar la sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Podemos doblar la sonda,
para poder colocarla y se introduce la sonda. Eventualmente, cuando esté en la parte posterior de la faringe, para ayudar a que el paciente, eso pase a través de la faringe al esófago, podemos hacer que el paciente se estimule que tome, pase saliva o tome un poquito de agua con un sorbete, ¿no? Luego de eso, fijamos la sonda de forma ya apropiada, ¿no es cierto? Bueno, ahora estamos un poquito corriendo con el tiempo. Pasamos a la maniobra de Hemrich. La maniobra de Hemrich es una maniobra que todos debemos saber, independiente seamos del campo de la salud, ¿no? Porque es parte de lo que es los primeros auxilios. Es una maniobra que no requiere otra cosa más que nuestras manos y nuestra coordinación, ¿no es cierto? Y saber cómo hacerla. Se utiliza cuando hay un caso de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? Pero cuando hay una obstrucción completa. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es OVASE? Es el término base. Es la obstrucción completa de la vía respiratoria superior por un cuerpo extraño sólido, ¿no? Que impide el paso de oxígeno a los pulmones. ¿Cierto? Recordad siempre eso. Principal obstrucción de la vía aérea en un paciente consciente, está despierto, un cuerpo extraño, el que estaba bien, estaba comiendo, se puso a conversar y comiendo, se puede atorar, no masticó bien, se puede atorar con una presa de pollo, carne, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. En cambio, en la víctima inconsciente, la principal causa de obstrucción de la vía aérea en la víctima inconsciente es, como hay una laxitud de los músculos, es la caída de la lengua hacia atrás, y como vemos acá, obstruye la luz de la vía aérea, ¿no es cierto? Acá lo vemos más notorio, ¿no es cierto? Este paciente, ¿no? El aire puede entrar por la boca o por la nariz, y no va a pasar a la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque la lengua ha caído hacia atrás, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosas hacemos fácilmente esa maniobra, ¿no es cierto? La maniobra de elevación de frente de mentón o la maniobra de elevación angular, ¿no es cierto? En caso de trauma, y esto en caso de un caso de netamente médico, no traumático, entonces da más posibilidad que podamos mover ese cuello. En cambio, acá no podemos mover mucho el cuello porque podría haber una lesión cervical, entonces hacemos la triple maniobra, ¿no? O subluxación mandibular. Muy bien, elevación mandibular nada más. Entonces, importante diferenciar en dos contextos. La vía aérea puede obstruirse por un cuerpo extraño en forma completa o incompleta. Cuando es una obstrucción incompleta la vía aérea, el paciente tose, grita, respira, dice auxilio, me muero, me estoy ahogando, y usted lo escucha hacer esos sonidos, o está tosiendo. Entonces ahí no hay que hacerle golpear la espalda, no hay que más, solamente estimularlo a que tosa, y obviamente en ese momento llamar al sistema de emergencias médicas, ¿no es cierto? Si el paciente, lo que hay que hacer es intentar calmar a la víctima, pedirle que tosa fuerte, no dar palmadas en la espalda, tampoco regresar la maniobra, ¿no? Muy bien. En cambio, cuando es una obstrucción completa de la vía aérea, ¿no es cierto? El paciente no puede toser, no puede hablar, no puede gritar, no emite ningún tipo de sonidos, y poco a poco lo vamos a volver a poner cianótico, ¿no? Y en cuestión de 1 o 2 minutos el paciente probablemente se desmaye, ¿no es cierto? Si es que no resolvemos el problema. Muy bien, entonces, lo primero es importante dar seguridad al paciente, identificarse, ¿no? Preguntarle si se está ahogando, el paciente va a sentir con la cabeza el paciente tiende a cogerse con las dos manos el cuello, que es lo que se conoce como el signo universal de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿cierto? Muy bien, en ningún momento es importante tratar de retirar a ciegas, no meter el dedo y poder retirar, porque a veces lo que vamos a hacer es introducirlo más, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo se hace esta maniobra de Hemrich? Bueno, lo que se hace es colocarse detrás de la víctima, ¿no? Se coloca detrás de la víctima, a su nivel, se rodea la cintura de la víctima con los brazos, se hace un puño, ¿no? Se hace un puño, y con la mano empuñada, que es la mano dominante, más o menos 3 dedos por encima del ombligo, ¿no? O sea, entre el apéndice sifoides y el ombligo, ¿no es cierto? Se coloca una mano encima de la otra y se aplica una presión, como podemos ver acá, en forma, y hemos visto ayer en los videos, ¿no? Una presión hacia adentro y hacia arriba con fuerza, ¿ya? O sea, un solo tirón, arriba y adentro. ¿Cuál es la idea? Aumentar la presión intraabdominal, ¿no? Empujar al diafragma, y el aire residual que queda atrapado entre el cuerpo extraño que herméticamente ha obstruido nuestra vía aérea, ¿no es cierto? Ese aire, y al levantarse el diafragma, como una especie de émbolo, ¿no es cierto? Al levantarse el diafragma, esto va a hacer que el paciente pueda expulsar el cuerpo extraño, ¿cierto? Entonces uno
uno lo intenta las veces que sea necesario hasta lograr que el paciente pueda eliminar el cuerpo extraño o hasta que ocurra que el paciente se desmaya y hace eso, tiene que hacerse ya en el suelo, maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es la maniobra de Heimlich, ¿no? Ya lo vamos a con más detalle conversar durante la práctica. Estamos ahora con lo que es la inserción de la sonda vesical. Muy bien, este es un procedimiento bastante frecuente que realizamos en los pacientes críticos. Prácticamente casi todos los pacientes críticos están siempre con una sondita, ¿no es cierto? Para lo siguiente. Uno, definamos que es una sonda Foley, ¿no? Sonda vesical, también la más frecuente, la más conocida, la sonda Foley, es un catéter de tubo flexible, no solamente son de látex. La cateterización urinaria, o sea, hacer el cateterismo vesical, se pasa a través de la uretra hacia la vejiga. ¿Con qué propósito? Con drenar orina, ¿no es cierto? Muy bien. Y queda, este catéter queda retenido por un globo que tiene en su punta, en la punta, como podemos ver acá. Este globo, ¿no es cierto?, es el que produce el anclaje, ¿no?, del catéter dentro de la vejiga. Esto idealmente se infla con agua estéril, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de tener de colocar un catéter vesical o sonda Foley? En primer lugar, es monitorear la diuresis. Hay pacientes que están, por ejemplo, en caso de shock, ¿no?, shock circulatorio, ¿no es cierto?, que queremos valorar qué tan efectiva es nuestra reanimación, ¿no? Cuando el paciente está en falla renal, queremos controlar qué tan efectiva es nuestra reanimación a través de mejorar su diuresis, su flujo urinario, y es importante que de esto lo podamos controlar hora a hora, ¿no es cierto? Monitorizarlo en forma estrecha, para eso se coloca una sonda. Obviamente retención urinaria aguda, el paciente por muchos motivos tiene un globo vesical, entonces tenemos que evacuar esa retención urinaria, ¿no? La toma de muestras estériles para cultivos, se usa para, por ejemplo, los pacientes que entran en el postoperatorio de una cirugía urológica o ginecológica, y también con los pacientes que vienen por hematuриas macroscópicas que suelen producir retención. ¿Por qué? Porque al sangrar, el sangrado se organiza en coágulos, esos coágulos tapan la vejiga, entonces es importante poner una irrigación vesical, que es diferente a la sonda vesical simple. ¿Por qué? Porque esto permite que haya un flujo de solución, pues sea pues solución salina o cualquier líquido que permita que se evacúen el sangrado que se está formando, no se llegue a conectar en la vejiga y forme coágulos que van a taponear la sonda, ¿no? Eso es una irrigación vesical, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los tipos de sondas. La más frecuente es la Nelaton, por ejemplo, cuando queremos solamente hacer un cateterismo vesical para sacar una muestra, para toma de muestra de un urocultivo, por ejemplo, se puede utilizar una sonda Nelaton tranquilamente. Esto tiene un poco más de rigidez, ¿no? Este es un poco más flexible. Esta es una sonda de 2 vías, la Foley, la que comúnmente usamos, y esta es la sonda Foley de triple vía, que es la que utilizamos para la irrigación vesical, ¿no? Tiene acá, esto es que va para inflar el globo de anclaje en la vejiga de la sonda. Por acá es la salida de la orina, y por acá, por este tercer puerto, en caso de ser la sonda de triple vía, se hace, la solución fisiológica, el agua destilado, por fin, la solución que deseamos utilizar para hacer el lavado, la irrigación vesical en forma continua, ¿no? ¿Qué complicaciones puede ocurrirse cuando hacemos este procedimiento de colocar una sonda Foley o una sonda vesical, un catéter vesical? En primer lugar, que no podemos perforar la uretra y crear una falsa vía, ¿no? Lo otro es que puede ser cuando no respetamos las normas apropiadas, ¿no? Se puede producir una infección urinaria, e inclusive a partir de ese catéter infectado, de esa infección urinaria, puede producirse un cuadro de una sepsis de foco urinario, ¿no? También la retención urinaria por obstrucción de la sonda. Como les había dicho, si ocurre un sangrado, y ese sangrado es importante, se forman coágulos, que eso tapa los agujeros que tiene la sonda, por las cuales debe drenar la orina, y el paciente nuevamente va a hacer un globo vesical, y muchas veces es por que hay una obstrucción de la sonda, ¿no? De los agujeros que tiene la punta de la sonda Foley en este caso, que puede ser ya sea por detritus, puede ser por moco, o puede ser por coágulos, ¿no es cierto?
bueno, hematuria por trauma, que usualmente es pasajero, ¿no? A veces un poquito se hace un poco tosco, se hace fuerza, el paciente tiene hipertrofia prostática, hacemos un poco de fuerza. Ocurre a veces hematuria que la mayor parte de veces suele eso remitir en forma espontánea, ¿no? Pero que es algo aparatoso, ustedes saben, ¿no? Si la orina sale con toda roja y el paciente a veces se asusta, ¿no? O también puede ocurrir otro problema que se llama hematuria ex vacuo. Los pacientes que han logrado acumular en su por obstrucción prostático o un cálculo enclavado en el cuello de la vejiga, o sea, en la salida de la vejiga, puede llenar pues, 3, 4 litros, 5 litros, unos 4 litros, y eso no se puede vaciar en forma, y está varios días, el paciente inclusive, ¿no? 3, 4 días, entonces, orinando por gotitas nada más, entonces, esto no se puede evacuar en forma directa, o sea, no puedo yo evacuarme de un solo tirón los 4 o 5 litros que el paciente tenga, ¿no? Sino en forma progresiva, ¿no es cierto? Porque si no ocurre que cuando hacemos esa evacuación completa de 4 o 5 litros, posteriormente te puede evidenciar sangrado, ¿no? Muy bien. El procedimiento, para mencionar el procedimiento, bueno, uno es inspeccionar el equipo, verificar la integridad de la sonda, retraer el prepucio, se inyecta unos 10 a 15 centímetros de lidocaína viscosa en el meato. Esta es la mejor técnica, ¿no? Usualmente lo que se hace es son estilos o técnicas, embadurnan el trayecto o la punta de la sonda, trayecto con lidocaína, pero la mejor forma es, bueno, eso digo en la experiencia, es aplicar lidocaína en el mismo meato, de tal manera que el meato queda bastante anestesiado, y cuando uno pasa la sonda inclusive ni la siente, ¿no? Es importante, hay un punto importante para la satisfacción del paciente también, ¿no? Porque eso es lo que tiene mucho miedo cuando con muchas ondas se imagina que va a ser un procedimiento muy doloroso, ¿no? Se toma el cuerpo del pene con la mano dominante y se va a colocar, se coloca en alto, perpendicular al plano del cuerpo del paciente, ¿no? Se limpia bien el glande en forma circular, utilizando un antiséptico, ¿no? Y lubricamos la punta del catéter con un poquito de lidocaína antes de poder colocarlo, ¿no? Se introduce el catéter dentro del meato y se avanza con lentitud hacia la uretra proximal, ¿no? Se debe introducir el catéter hasta el nivel de entrada para inflar el balón. Yo prefiero, o sea, introducir todo el catéter y luego, para estar seguro, cuando en el momento que vamos a inflar el balón de anclaje, ese balón de seguridad que tiene con solución salina, con agua destilada, que vamos a llenarlo, ¿no? 15, 20 centímetros, según como indique, la misma sonda te indica cuánto debes de colocar. Entonces, es importante asegurarnos de que no esté la punta cerca de la uretra, ¿no? Porque al distender podemos hacer doler al paciente. Entonces, se mete toda la sonda, se infla y luego se retira, ¿no es cierto? Entonces, se retira. Si la vejiga está vacía, se puede irrigar el catéter con solución salina, o sea, y luego vamos a ver cómo sale por la misma solución por la sonda, ¿no es cierto? Entonces, o sea, la salida de la solución irrigada confirma la posición correcta del catéter, o sencillamente el hecho de que al estar ya entrando a la vejiga, comienza a salir orina por la misma sonda. Eso son formas que nos confirman que hemos llegado adecuadamente a la vejiga, ¿no es cierto? Muy bien, hay que inflar el balón con agua, según como indique la capacidad que tiene el balón, y eso lo indica en la misma sonda, ¿no? Llenar de 15, 20, ¿no? 10 a 15 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Y hay que tirar con suavidad el catéter hacia atrás para colocar el balón contra la pared vesical, ¿no es cierto? Que ancle, ¿no es cierto? Y por último, se conecta una bolsa colectora y se fija la sonda adecuadamente en la cara interior del muslo, ¿no? Esto es muy importante, fijar la sonda apropiadamente, ¿no? Porque a veces el paciente, cuando se cambia de un lugar a otro, o se va a tomografía, o lo cambian de un lugar a otro el paciente, en la cama a veces no se fijan y está la bolsa colectora fijada, entonces tensa y puede lastimar al paciente, no puede producir una lesión uretral, ¿no? Muy bien. Bueno, en las mujeres cierta variante, ¿no? Cierta variante del procedimiento, ¿no? Se utiliza siempre betadina o cualquier producto de limpieza para lavar la apertura de la uretra, ¿no? Limpiar bien los labios, uretral, ¿no? Pasando gasa de adelante hacia atrás, ¿no? ¿Ya?
para evitar contaminarse con la zona anal. Recuerden que la vagina y el ano están bastante cerca, entonces en un lugar potencialmente contaminante puede echar a perder la limpieza que estamos haciendo en la zona que vamos a poner un catéter en caso de las damas, ¿no? Lubricar bien el catéter, separar los labios y llegalizar el meato, ¿no? Y se introduce con el tubo el meato. ¿Cuánto se necesita más o menos? Es un promedio de 4 o 5 centímetros y llegamos a la vejiga. Es corta, de 2 a 4 centímetros en promedio mide la uretra femenina, ¿no es cierto? Entonces fijamos igual también, ponemos el balón, ¿no? De anclaje vesical y aseguramos que la sonda esté pues en la vejiga, ¿no? Fijamos el catéter, lo unimos a la bolsa de colectora de drenaje y lo fijamos también al muslo, ¿no? La cara interna del muslo. Como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, la de varones, ¿no es cierto? La limpieza, se aplica de esta forma acá, ¿no? El gel, podemos aplicar el gel todo el trayecto de la uretra, ¿no? Con el fin de que se anestesie bien la uretra y el paciente no tenga nada de dolor, ¿no? Cuando se va a colocar la sonda. Otros solamente hacen esto de pasarle madunar a la sonda Foley con el gel hidrosoluble de anestésico, ¿no? Lidocaína. Se coloca. Muy bien. Acá, por ejemplo, podemos ver el hecho de ver la orina que está saliendo, significa que ya estamos efectivamente en la vejiga y se puede casi la totalidad del catéter y luego se va a inflar el balón y luego ya se va a retirar, ¿no? Como vamos a ver ahorita acá, ¿no? Entonces se está inflando el balón de anclaje en la vejiga, ¿no? 15, 20 centímetros de agua y luego se conecta el catéter, la salida por donde va a salir la orina, el catéter hacia la bolsa colectora, ¿no? Ya se ha retirado todo y por último, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá, este es en caso de las mujeres, ¿no es cierto? Posición de litotomías, hay que proteger la zona perineal, ¿no es cierto? Para evitar contaminarnos. Muy bien. Otra forma también de ver acá, por ejemplo, otros inclusive aseguran inflan el globo de anclaje vesical, ¿no es cierto? El globo de seguridad lo inflan para verificar que esté completo. Bueno, en cierto modo me parece que esto a veces es manipular, lo ideal es manipular lo menos posible la sonda, ¿no? Porque recuerden, esto tiene que estar bien estéril y se debe permanecer así estéril, ¿no? Muy bien, la limpieza, colocan a través de la uretra, fijan conectan la sonda con el colector y se fija apropiadamente la sonda, ¿no es cierto? Para evitar tracciones que pudieran lesionar la uretra, ¿no? Muy bien. Y hemos terminado la clase 4:20 como estaba programado. Tenemos todavía unos minutos para algunas preguntas. Sí, Doctor Serna, a ver. Sí, mira, caramba. Tenemos como invitada a Paola Chauca, que es una licenciada y te la presento, Fred, porque no hemos tenido oportunidad, ella ha tenido la amabilidad de estarme ayer en la tarde, así en la noche, la invitación, y ella trabaja muchos años en el cuidado intensivo. Ella tenía entrenamiento en Cayetano, es profesora de varios estudios de maestría, de estudios de superiores en enfermería, y ella nos va a dar algunos tips. A ver, Paulita, abre me gustaría escuchar. Sí, sería excelente. Que ha descrito. Buenas tardes. Paulita, muy buenas Claro, tardes. claro que sí. ¿Me escuchan bien? De lo que se ha conversado, claro que sí, se ha planteado. Para participar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, algunos tips de lo que se ha conversado, algunos tips del momento de la colocación, algunos aspectos prácticos que tienen que considerar. Sí. ¿Sí? Doctor, disculpe, hay un grupo que va a ir saliendo porque tienen otra clase, como le comenté, 4:20.
y el doctor ya del Ya, otro curso nos ha dado unos minutos. Le he mandado ok, la lista de todos los participantes para que valide la asistencia. ok, listo, Gracias. Hasta luego, doctores. ok, listo, avance. Sigue, a ver, pues, abuelita, cuéntanos, hay un grupo que sale para un curso ahí, Sí, cuéntanos. no hay problema, no hay problema. Primero, buenas tardes, gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien. Si gustas puedes abrir tu cámara, Bueno, vamos a ver. Me van a ver con cara de sueño, pero no te preocupes, a ver, si nos gustaría escucharte, no te preocupes, avante nomás, avancemos. ustedes van a estar viendo sobre todo en los servicios de emergencia y definitivamente que se ven en los servicios de cuidados intensivos. Como lo mencioné el doctor, Parece que también por el momentos doctor la Cayetano, comunicación... también para enfermeras. Ok, voy a tratar de acercar el micro Ujú. y bueno, algunas cosas que me gustaría que recuerden de esta presentación, por ejemplo, en cuanto al manejo de las vías periféricas, es que recuerden siempre mirar bien el catéter. Si ustedes, bueno, no sé si la cámara me ayudará mucho, pero por ejemplo, yo tengo un catéter como el que mencionaba, que es un catéter 20, que se utiliza sobre todo en emergencias, pero este es un catéter que no solamente tengo que verle el diámetro, sino también en la longitud. Entonces, si yo comparo uno de estos con un catéter más pequeño, vamos a ver que hay diferencias. Entonces, algunos van a venir no solamente con un diámetro menor, sino también con una longitud menor. Entonces, ustedes van a encontrar un catéter número 20 de una longitud más pequeña. Entonces, mientras más corto también sea el catéter, les va a ayudar también a que la solución pase más rápido. Es cierto que si yo tengo un paciente en shock, un paciente con una hemorragia, voy a tratar de que el catéter que yo utilice sea el más grueso. Pero lamentablemente si tengo un paciente con hemorragia, con shock, deshidratado, va a ser muy difícil que yo canule una vía periférica. Y entonces necesitamos asegurar una vía de primera intención. Es cierto, necesito mayor volumen en menos tiempo, pero si no tengo una vena adecuada, es preferible asegurar primero una vía periférica, hidratarlo de a pocos en la primera hora y una vez que el paciente mejore la puesta, entonces ya puedo utilizar un catéter de mayor calibre. ¿Por qué? Porque si no me va a pasar que cuando el paciente esté en shock, ustedes deben haber visto algunos pacientes en hospitalización, terminan con los brazos morados. Y es porque intentan. Entonces, cuando realmente yo necesito una buena vía, ya las vías están colapsadas o rotas. Entonces, evalúen bien al paciente, si hasta no hay urgencia, si está muy deshidratado, no intenten colocar un catéter grueso. Intenten primero con uno de menor calibre, hidrátelo por un momento, unos 20 minutos, media hora, y una vez que recupere un poco de volemia, entonces recién intento con un catéter más grande. Lo otro es que también los abocats o los catéteres no se usan solamente para vía periférica. Los catéteres más gruesos, como por ejemplo los 14 o 16, también se usan para drenajes, por ejemplo, para hacer paracentesis, ¿no? Tanto abdominales o también para toracocentesis. Entonces, esos catéteres también ayudan, pero fijándose siempre, como les recuerdo, de la longitud, tienen que ser largos, ¿no? Entonces, esos muchas veces se hacen ese tipo ayuda ecográfica y eso nos permite hacer evacuaciones controladas de volumen, por ejemplo, en pacientes con una citis muy masiva, una cantidad grande de volumen de líquido en el abdomen, o cuando tenemos pues también líquido pulmonar y nos permite hacer toracocentesis. Recordando siempre, como mencionaba, al igual que la orina, que el volumen que se extraiga tiene que ser un volumen controlado, ¿no? Por más líquido que siga saliendo, tenemos que controlar el volumen que vaya saliendo. En cuanto a la localización, es cierto, anatómicamente
anatómicamente, nosotros siempre preferimos colocar las vías en la parte más proximal, es decir, ya sea en la mano, que podría ser algo que no me moleste mucho, pero acuérdense también que el paciente, si no está sedado, si no está intubado, necesita alimentarse, limpiarse, ¿no? Entonces, cuando usamos las manos muchas veces limitamos el movimiento. Entonces, tratemos siempre de usar vías en el antebrazo y si bien es cierto hay que tratar de evitar, si es una emergencia, lo mejor es usar las venas más fáciles de localizar y luego utilizamos o cambiamos la vía. Acordarnos siempre que este tipo de periféricos, que son los que mayormente utilizamos, solamente duran 3 días. Después del tercer día o en el tercer día yo ya tengo que estar cambiando esa vía periférica. ¿Por qué? Porque sobre todo si tratamos con agentes inotrópicos, con diuréticos o incluso con cualquier tipo de antibiótico en general, la vena tiende a irritarse y se producen flebitis. Entonces no tienen mayor resistencia. Ahora, si nosotros utilizamos otro tipo de catéteres, que no sé si se ven, aquí hay otro tipo de catéter, ¿no? Que son de larga permanencia, son un tipo de catéter que en la punta tiene otro tipo de material que es muy parecido al catéter venoso central y que puede durar hasta 3 días, perdón, hasta 7 días. Ahora, si eso lo juntamos, porque ustedes se van a dar cuenta también que cuando lo que usualmente vamos a encontrar al final es esto, ¿no? Es una llave de triple vía, que esta la conocemos. El problema es que como a esta llave, normalmente lo que le pasa es que se le cae la tapa. Y una vez que se cae la tapa, la fuente de contaminación es más mayor. Entonces, para que nosotros podemos evitar eso es usando este tipo de dispositivo. Este dispositivo se llama conector libre de aguja. El conector libre de aguja, antes venía en esta presentación, ¿no? Seguramente lo van a ver en algún lado, un azulito. Pero por dentro, esto es una barra que hace que la conexión, ¿no?, se una a la jeringa, de tal manera de que entre el medicamento, ¿no?, y yo no contamino la solución. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para manejar esto? Limpiar puertos. Si yo no limpio esos puertos, obviamente, igual contamino al paciente. Otra de las cosas que hay que recordar en el procedimiento es no golpear la vena. Muchas de las técnicas que nosotros utilizábamos, y que incluso en algún momento a mí cuando estudiaba me enseñaban, era hacer la ligadura y golpear para que salga. Pero no, tengo un problema con la conexión. Traten de golpear la vena. Si tienen problemas con la localización de la vena, en todo caso, lo que nosotras hacemos cuando no se puede ver es hacer un sistema que se conoce como la doble ligadura. Es decir, yo comienzo a ligar la parte superior y bajando la presión hasta que llego más o menos a la posición en donde está la vena y ahí dejo la última. De tal manera como que voy bajando la presión hasta el bueno que estoy. Y por último, es en lo que respecta al manejo de las vías periféricas, que tenemos, como siempre, los artefactos transparentes, utilicémoslo siempre de la forma adecuada y colocando la fecha para poder hacer el cambio. Lo que hice de la forma Por momentos se corta. la lubricación es importantísima para tratar de colocarlo. Es muy Por momentos se corta, Paulita. 2 minutos. complicado que les va a pasar. Ya, ok. Voy a tratar, no sé, debe ser la señal del internet. Voy a tratar de cambiar a mi Ya se teléfono. escucha bien ahorita. Ya se escucha bien ahorita. A ver si esa señal está más estable. ¿Sí? Sí, se Ok, escucha ok. mejor ahorita. Entonces, como les hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Complicado
ponerle la sonda orogástrica a un paciente que está despierto. Sobre todo porque está asustado, es un agente extraño que le están colocando, ¿no? Entonces, muchas veces en las emergencias, a veces no tenemos tiempo de colocar la sonda nasogástrica, sobre todo para cuando hablamos gástricos, que les va a pasar. Cuando estamos en esa situación, la forma más rápida en realidad es colocar una sonda orogástrica, al igual que el paciente tiene un tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque cuando el intubado, muchas veces una de las complicaciones que nos hace son infecciones de la pared posterior. Entonces tenemos pacientes con sinusitis y entonces la sonda causa mayor inflamación y preferimos poner sondas. Entonces, pacientes inconscientes, pacientes sedados, pacientes que necesitamos colocar rápidamente, coloquemos una sonda orogástrica. En los otros casos sí, vamos a tener que armarnos de paciencia y tratar de que el paciente colabore con la devolución al momento de colocar la sonda. En cualquiera de los casos, la recomendación es que coloquen una marca al final de la sonda en el lugar donde Freddy, Freddy, que esté en el puedes ir al sitio, otro grupo. para que cuando la siguiente persona vaya, la sonda Dígame, esté en el doctor. mismo sitio. Puedes ir al otro grupo. Ya, tendría que abandonar la sesión entonces, doctor, ¿ya? Sí. Ya, abandono la sesión, doctor, ya, listo. Okay. Bueno, y por último, con la sonda Foley, la recomendación, seguramente van a hacer ustedes ahora en la práctica, definitivamente sí, se prefiere hacer sobre todo en varones, la colocación de la solución de lidocaína entre 8 a 10 centímetros en el meato urinario directamente, pero acuérdense que tienen que esperar un tiempo, por lo menos un par de minutos, para que haga buen efecto, para que al momento que coloquen la sonda no pase mucho más fácilmente y se coloque la analgesia adecuada. Pero lo más importante con una sonda Foley no es solamente colocar y verificar que haya orina, sino que no haya resistencia al pasar. De eso no se olviden nunca. Si ustedes están ingresando con una sonda y hay resistencia, no insistan, porque es muy probable que puedan producir laceraciones. Incluso hemos tenido algunas veces, lamentablemente, tener que llamar al urologo porque tienen un sangrado y han tenido hasta sala de operaciones los pacientes por tratar por haber hecho una perforación uretral. Entonces, nunca debe haber una resistencia. Si yo pongo una sonda Foley, tiene que pasar suavemente. Si no pasa, simplemente no la fuerzo, la retiro y espero y llamo al especialista para que hagan las medidas necesarias. Y finalmente la fijación. La sonda Foley, como ustedes han visto, tiene un balón. Entonces, se puede traccionar. Cuando el paciente se mueve, cuando el paciente lo movilizamos, lo bañamos, la sonda puede desplazarse. Entonces, si el balón no está bien inflado y esa sonda se atraca con algo, se engancha con algo, podemos causar una lesión severa. Entonces, la sonda siempre tiene que estar fijada hacia la pierna, ya sea en el lado derecho o izquierdo, igual puede ser con un apósito transparente, de tal manera que no se movilice y no cause lesiones, ¿no? Eso en general serían algunas de las recomendaciones desde el punto de vista de una enfermera sobre este tipo de procedimientos. Te agradezco, Paulita, el tiempo que nos has dado y muchas gracias, agradeciéndote de manera toda esa experiencia que has tenido siempre y además la forma de transmitir tu conocimiento de una docente de primera. Un abrazo, Paulita, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Ya, doctor, muchísimas gracias a usted. No sé si más tardecito hay un grupo de práctica que justamente se ha ido. Ahí podrías más tardecito volver a insistir en algunas partes prácticas porque ahí sí vamos a ver videos. Ahí se van a ver los videos. Perfecto. ¿Me avisa? Usted me avisa y yo ingreso. Te llamo. Listo. Perfecto. Gracias nuevamente. Si tienen alguna pregunta también, guárdenla y me la hacen después, no hay problema. Listo, Paulita, linda. Muchas gracias, muy amable. Ya.